y en todos ellos hubo dos o tres comunes denominadores. Puede empezar por ahí como la constancia, la mayor idea que prevaleció, por qué reventaron tantas cosas a la vez. Por un lado, la sombra ominosa de ese tiempo era la guerra de Vietnam, hubo muchos movimientos antibelicistas que en el 68 nutrieron lo que fuera que los estudiantes ya no querían esa guerra. El grito así simpático en los campus universitarios era "Make love, not war". Mejor hacer el amor que hacer la guerra, ¿no? Pero no era ocioso la demanda. El hacer el amor y no hacer la guerra tenía también sus propias raíces y no solo antimilitaristas. Si tal vez ustedes recuerden el movimiento de parar la bomba que Bertrand Russell y su grupo de los 100 en Inglaterra aventó desde los 50, o sea, el pacifismo antinuclear empezó fuertemente en los 50 en los lugares donde se sentían más rehenes nuclearizados o rehenes de las bombas que las grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, estaban como liderando en una carrera desmesurada nuclearizada. Pero esto era una parte de esa expresión de hacer el amor y no la guerra. La otra, que realmente también hizo formidable explosión, y de hecho fue lo que reventó el 68 francés, y hay un punto así de inicio de muchos de los acontecimientos 68, fue el 68 francés, y no fue en mayo, aunque en mayo fueron las grandes huelgas salvajes, fue en marzo. Y si lo queremos ver más preciso, no fue en marzo de 68, sino fue un poco antes, 1 o 2 años antes, cuando las demandas porque los dormitorios para jóvenes ya no estuvieran separados y hubiera mucho más libertad sexual en los dormitorios de los jóvenes universitarios en Francia. Era una demanda, por un lado, sí, feminista, muy claramente feminista, pero un feminismo que venía desde 1949. Simone de Beauvoir, la compañera, en una relación muy abierta, como decía Che, tiene ustedes una relación muy revolucionaria, y tenía con Jean-Paul Sartre, creaban un clima ya de búsqueda de libertad sexual, sobre todo para las mujeres, y un clima de más defensa de derechos propios que alimentó muy tempranamente en Francia un movimiento de liberación femenina. Fue una de las cargas del 68. Venía desde allá, desde los 50, y se expresó ahí como una contradicción de que la juventud ya no quería más ese tipo de establecimientos universitarios. Ahí reventó en marzo del 68 en Nanterre. ¿Pero por qué? Pues justamente porque la nueva crítica, vamos a decir, de ese tiempo a esa condición, como decían los situacionistas en ese momento, hacer la miseria más miserable, dándola a conocer desde el propio medio estudiantil, permitía hacer reventar ese tipo de situaciones más claramente. Entonces, por un lado, movimientos pacifistas o antibélicos, y que desde Vietnam pues se expresaban. Nosotros lo conocimos por acá, tal vez recuerden, todavía la vemos ahí en los panfletos que ponemos así en las mesitas, el dicho del Che, ¿no? Crear los 3 muchos Vietnams. ¿Por qué lo decía el Che y a qué se refería? ¿Se refería a que en 68 estaba habiendo una gran ofensiva del Vietcong en Vietnam? Sí, y que a la larga terminó unos pocos años después siendo derrotada la mayor potencia imperial del mundo por el movimiento del pueblo vietnamita, o los aliados que haya tenido, pero ellos dieron la cara y pusieron el hombro y pusieron la cantidad de personas que dieron la batalla. No, un poco antes, y eso nos remite otra vez a Francia. Perdón que salte, quiero ir al punto, pero tengo que remitirles a ustedes a esto. Al 1953. Francia, 1953. Fue el preludio del gringo en Vietnam. ¿Por qué? En 1953 es derrotada más ominosamente que los Estados Unidos, que el ejército norteamericano, la gran potencia francesa de posguerra en Vietnam. Tiene que salir en Vietnam con el rabo entre las patas, destrozada su tropa, imposible de siquiera negociar una derrota honorable. Tiene que salir entregando todo de Bien Bien Phu. Es decir, que desde 1953, por decirlo muy sencillo, desde después de la Segunda Guerra Mundial, algo está cambiando en el mapa del mundo, en China, en la India y por supuesto, más rotundo, en Vietnam.
la ofensiva vietnamita por la salida del imperialismo francés de sus tierras remite a la derrota verdaderamente rotunda de los franceses ahí en Vietnam y consecuentemente en los años siguientes a una también derrota muy ominosa del ejército francés en Argelia entre 56 y 59. Si lo vemos, está cargando un clima verdaderamente antiimperialista, pero no solo de crítica, sino de victorias, por decirlo así, populares. Es decir, que por un lado tenemos un movimiento antibelicista, claramente desde los Estados Unidos, tenemos por otro lado un movimiento por hacer el amor en un sentido de amor libre y respetuoso de los derechos de las mujeres y de los varones, que está cundiendo ya desde Europa. Y por el otro lado, pues tenemos esta como batalla, digamos, antiimperialista que está sobre todo cundiendo en América Latina. Digamos, en América Latina vivimos no solo esta idea muy de Che de crear dos, tres, muchos Vietnam, sino como el espíritu de que sí se puede enfrentar ese tipo de imperialismo aparentemente tan ominoso en lo militar, pero que sí es derrotable en lo social y en lo popular. Esas son como las grandes vertientes como de esperanza social de que se puede hacer algo diferente en ese mundo de después de la Segunda Guerra Mundial. Están reacomodando, por decir así, muchas fuerzas, al grado de que Cuba en 59 pues logra con una aparente revolución democrática echar abajo una dictadura y poco después establece lo que se puede decir una república socialista en América Latina. Y no solo eso, sino empieza a desparramar por todos lados que puede en América Latina lo que ellos piensan es la perspectiva de avanzar hacia una liberación de los pueblos de América. De hecho, eso van a ver en un ratito, aterrizamos en México, nos remite a que la preocupación, como lo expresaban los ideólogos priistas en 68, era que la organización, la OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que cocinaba en Cuba el intento de coordinar muchas fuerzas, digamos, de oposición de América Latina hacia ese tipo de situación imperial en todo América, se pudiera decir, pues eran parte de lo que estaba amenazando que el régimen mexicano continuara con su forma de progreso y que estaban amenazando hasta su propia Olimpiada del 68, ¿no? Ese fue el argumento público del gobierno para reprimir a los estudiantes, para provocar el aborto, pretendían desde un movimiento comunístico que se estaba gestando en México, que golpearían con ello a esa ofensiva de conspiración comunista por un lado y por el otro lado permitirían limpiar el espacio mexicano de ese tipo de situaciones de riesgo comunístico, ¿no? Como ven, no he hablado todavía más directamente de lo libertario, pero voy a acercarme un poquito más allá. Déjenme, esa es como la versión más oficial que tenemos del 68. Había un antibelicismo, había fuerzas como muy progresistas que se estaban desarrollando en parte de los países industrializados y por otro lado que estaban dando batallas antiimperialistas. Voy a empezar a meter unos cuantos factores más que tal vez sea interesante comentar, ¿no? Déjenme hablar de uno de ellos que todavía sigue pegando, ¿no? El de, vamos a llamarlo, de la ola del rock and roll. Ustedes por ahí le echan el ojo a qué era el rock and roll en los 50 cuando nació en los Estados Unidos. Es un movimiento de resistencia, pero musical desde el punto de vista de la gente negra, la gente que defendía su forma propia de ser y no solo eso. Rock and roll es una expresión claramente sexuada de liberación de los cuerpos, de la represión que la música religiosa norteamericana los obligaba a cantar, a esa gente negra que tenía otro feeling, otra manera de ser, y que las propias condiciones postbélicas les permitían empezar a sentir y empezar a expresar. Qué cómodo, ¿verdad? En la guerra sí los metieron al frente de guerra, hablo desde la Segunda Guerra Mundial, en Corea igual. En todos los frentes de batalla que entraba el gringo, metían primero a los negros. Ahí sí, eran no solo buenos y hasta más valientes que los otros, ¿no? Pero en cambio en los derechos humanos y en la calle no. Es decir, esta gran discrepancia creó otro gran movimiento, ahí sí mucho más ligado a expresiones modernas de lo que llamamos democracia participativa. En la lucha de los
del pueblo, de la gente de origen africano en Estados Unidos, sobre todo, por defender mejor sus derechos, empiezan a desarrollar una perspectiva de que pues, no nos queda de otra que aprender a defendernos mejor, aprender a ser cada quien líder de sí mismo, aprender a fortalecer nuestras capacidades. Esto tan novedoso pues lleva por un lado, sí, a lo que en el propio 68 se convirtió en el nacimiento del partido de los Black Panther Party, del partido de las Panteras Negras, ¿no? Pero por el otro lado, lo tuvo que adoptar la propia izquierda, la gente de izquierda en Estados Unidos, como una especie de nueva expresión de izquierda, mucho más radicalizada a reconocer los derechos de la persona, a reconocer la diversidad de las expresiones culturales y a reconocer lo que ya luego empezó a ser la expresión, no solo en México, pero también de que había que ampliar libertades democráticas para todos tipos de personas, para todos los pueblos en todo el planeta. Pareciera que esa es una de las pistas más importantes de ese tiempo. México la adoptó con todo gusto, lo de libertades democráticas, movimiento por libertades democráticas, porque aquí confluyeron todas estas cosas que estoy diciendo. Venían muchos los chavos gringos, los hippies gringos para acá. Hippies, nos falta ese componente, ¿verdad? El componente que tiene que ver, por un lado, con esta búsqueda de mejor vida sexual y por otro lado, con el descubrimiento que se pueden abrir más las puertas de la percepción. En 68, y créanme que la discusión en el propio ejército de los Estados Unidos de Vietnam era, ya no soportamos esto, tal vez solo con algo de ácido, con algo de hierro, con algo de, tenemos que tomar algo, ya no soportamos. Pero por el otro lado, los movimientos, digamos, sobre todo a lo largo de varios años en los 60 en Estados Unidos, y se expandió a varias partes del mundo, empezó a tener la combinación de sex and drugs and rock and roll, como decía, ¿no? Esa era la consigna, no solo creó muchos Vietnam, sino sex and drugs and rock and roll. Eso, en buena parte, fue lo que derrotó al ejército gringo en Vietnam. No solo la potencia militar del vietnamita, sino el propio debilitamiento interno de que los chavos gringos ya no querían esa guerra, porque querían otras cosas de la vida, querían más vida propia, querían una manera diferente de concebir y de actuar sus vidas sexuadas, y hasta aprovechaban nuevas puertas de percepción más abiertas y con una música que hizo lo suyo. Discúlpense, pero creo que el free jazz que nació en ese tiempo, por un lado, el rock and roll, seguro todo el mundo aquí conoce a Jimi Hendrix. Vuélvanlo y vuélvanlo y verán que ahí hay un mensaje muy importante de romper con una serie de captabones, de órdenes, de esquemas mentales y liberar el cuerpo, liberar un poco más la mente, etc. Es decir, que la combinación de ese tipo de factores, por decirlo así, progresivos o cualitativamente nuevos, también fueron dando un cierto valor, una cierta calidad a esas, digamos que demandas sociales, y esto sí era generalizado en esas 30 explosiones que irrumpieron en el mundo en el 68. Eso, ya quiero acercarme más a esto. Me faltan dos componentes para redondear esa visión que quiero compartirles ahorita. Una, pues por supuesto, de que si algo se habló ese tiempo, y los filósofos de ese tiempo y los políticos de ese tiempo estaban asustados, decían, qué barbaridad, esto es un movimiento claramente antiautoritario, la fe decae en la autoridad, no están respetándose ya las jerarquías en todo el mundo. Quienes más sensibles eran ellos eran quienes estaban entendiendo ese mundo, los segmentos más formados, los segmentos juveniles, sea de trabajadores jóvenes, pero ya bien formados, fuera en cualquier técnica, o fueran los jóvenes universitarios, o fuera la gente que iba llegando a esa edad y no tenía para dónde voltear. Este tipo de condición se desarrolló sobre todo desde los propios países socialistas. Es una paradoja, pero en el 68 hizo crisis no solo en Checoslovaquia, ya había empezado a hacer crisis este autoritarismo. Algunos lo llamaban de izquierda o algo parecido, desde la creación de la Unión Soviética, de una imposición literalmente militar a la existencia de repúblicas aparentemente socialistas, en las que los partidos comunistas regulaban el funcionamiento prácticamente como partidos únicos de sus países,
las acciones de sus sociedades o de sus trabajadores, gran parte de los partidos comunistas, pero si esto se volvió una oposición social o una huelga de los trabajadores, era resuelto con tanques rusos. Esto ocurrió en 53 en Alemania, ocurrió en 56 en Hungría y en Polonia, ocurrió en 57 otra vez en Polonia, ocurrió por supuesto en 68 en Checoslovaquia y siguió como una especie de cadena. En la propia Rusia había ya ese cuestionamiento. Por esos años se evidenció que, digamos que el engranaje para que esa sociedad funcionara no solo era un aparente triunfo de las banderas del socialismo en el planeta, sino la existencia de un verdadero, como lo llamó Solzhenitsyn, un archipiélago gulag, una manera de someter a la gente que no estuviera de acuerdo de formas todavía dan que pensar, ¿no? Es decir, que ese tipo de socialismo empezó a entrar en crisis. A mucha gente no le entraba esa crisis, sobre todo en América Latina, hay que decirlo, México tampoco mucho, porque solo quien verdaderamente estuviera como más consciente de esto, de lo que se luchó en España en los 30, de lo que eran esas discusiones entre socialistas libertarios y estas tendencias, digamos, del socialismo sovietista tan autoritario, tan estalinista como se le decía en ese tiempo. Solo quien estaba muy de cerca podía entender esta contradicción, pero por todos lados resumaba y a México le rebotó con el asesinato mismo de Trotsky aquí. Es decir, era tal el poder de ese tipo de burocratismo militarizado que llegaba a cualquier parte del mundo. No solo se había asesinado a la mayor parte de la familia de Trotsky, sino al mismo. Es decir, era insoportable ese ámbito tan abusivo de ese tipo vamos a decirlo, de liderazgos tan autoritarios que se ejercían en el mundo del sovietismo. Llegó a crisis, pero realmente no solo en las propias repúblicas en donde se desarrollaba como una imposición que venía a través del Pacto de Varsovia, sino que llegó a crisis también en el mundo occidental, y ahí sí, sobre todo en algunos países, Italia, Francia, Alemania, pues los jóvenes más inquietos, que tenían pues hasta parientes del otro lado de lo que se llamaba el muro de hierro en Alemania, en otros países socialistas, pues conocían más de cerca. Es decir, empezó por decirlo muy sencillo, a desmoronarse el glamour de ese sovietismo como vía para que por ahí la humanidad viera un camino luminoso para avanzar hacia el futuro. Esa crisis del sovietismo, del modelo del socialismo burocratizado, hasta ya le pusieron un nombre muy simpático a nivel de mercado, del socialismo realmente existente, así lo llamaron, desde el bloque socialista. Tiene su truco esa expresión si lo piensan tantito, pero no me voy a detener ahí, quiero quedarme nada más en la punta así de las ideas para poder dialogar un poco más a cómo se gustan ustedes. Lo que quiero decir es que eso también hizo crisis en el 68. Se llegó ya a un punto tal, por eso en Checoslovaquia, cuando un gobierno propio y animado por su propia gente en Checoslovaquia decide pues, lanzar una forma de democratización, que sean electos los representantes tanto sindicales como de gobiernos locales en su país, y que defienden los tanques rusos por eso. Bueno, esa fue la primavera de Praga en el 68. Es decir pero esto digo que permeaba hacia otras partes del mundo, se estaba discutiendo no solo dentro de aquel lado de la cortina de hierro, sino también dentro de dentro de los países, se podría decir occidentales, pero entre los segmentos de la sociedad más inquietos o que heredaban todas esas luchas de socialismo libertario de antes de la Segunda Guerra Mundial y de cómo había sido pues, muy mal resuelto ese tipo de conflictos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en España, lo cual también nos remite a México. Ahorita vamos para allá. Todo eso se juntó en el 68. Falta solo un ingrediente que me encanta. Por ese momento no lo pude aquilatar bien, pero déjenme decirles que tuvimos la información. A veces pasa que tenemos la información enfrente y no la entendemos. Déjenme explicar a qué me refiero. En 1967,
no solo murió el Che en Bolivia, no solo teníamos así una serie de dramas en los Estados Unidos, estaban asesinando hasta al presidente unos años antes, a los líderes del movimiento de los negros, es decir, había una represión ya muy fuerte en los Estados Unidos, en fin. Pero por el lado, digamos, de la discusión de esto que les acabo de comentar, del desmoronamiento por un lado del glamour, del socialismo autoritario, vamos a llamarlo, pero por otro lado del desarrollo del mundo, del desarrollo de las fuerzas productivas, del desarrollo de la humanidad post Segunda Guerra Mundial, hubo un filósofo que ya tenía poco de marxista en ese tiempo, Herbert Marcuse, que en Alemania dio unas charlas con esta idea. La llamó el fin de la utopía. ¿Por qué es relevante y por qué comento que hasta lo tuvimos en la nariz y no lo pudimos leer con claridad? Primero, porque esas charlas llevaron a Herbert Marcuse, un analista profundo de todas estas contradicciones, a argumentar lo siguiente. ¿Saben qué decía? El desarrollo mismo de las fuerzas productivas, así como lo predijeron los grandes socialistas del siglo XIX, llegará un día, decía el mismo Engels, que llegará un día en que habrán logrado resolver para la humanidad el fin del reino de la necesidad. Habrá tal desarrollo de las fuerzas productivas, de la industria, de la capacidad de acrecentar el conocimiento y la producción social de bienes, que ya no estaremos en el reino de la necesidad, sino lo habremos trascendido. Ya no habrá necesidad de justificar que la humanidad necesita tanto trabajo jodido para que siga funcionando. No, algún día habrá eso. Él lo ubicaba en el tiempo del socialismo. El argumento, Engels me refiero. Un siglo después, Marcuse llega y nos dice, ¿y saben qué? El desarrollo de las fuerzas productivas ya permite hacer pensar en este momento, en 1967, lo está diciendo la Universidad Libre de Berlín, nos permite ubicar que prácticamente con la capacidad instalada industrial, con la capacidad de ya tener menos trabajo necesario para cada persona en el planeta, podríamos hacer del mundo ya un paraíso, ya llegamos al reino de la libertad, pero cuidado. Y esa fue su gran advertencia, creo yo que fue muy valiosa en ese momento, porque en Alemania les disparó la cabeza a los chavos, ¿no? Porque este desarrollo de las fuerzas productivas es de tal magnitud, que ya prácticamente podríamos hacer a partir de este momento en el planeta un paraíso si lo quisiéramos, pero está claro que lo que estamos haciendo es un infierno. ¿Y por qué? Porque estamos orientando todo ese desarrollo de las fuerzas productivas, o bueno, los países, los aparatos militares, en fin, hacia la destrucción, autodestrucción y destrucción mutua. Si el desarrollo en ese momento ya de la capacidad nuclearizada de destruirse entre sí, si no a toda la humanidad, por lo menos a buena parte de la humanidad, ya era una evidencia y el costo de ello estaba llevando al traste hasta las propias economías del socialismo. Dicen los bien pensados que hasta eso fue lo que llevó al traste a la Unión Soviética, el gasto militar para mantenerse a tope en la competencia. No es la única razón, estoy dando otras también que llevaron a desmoronarse ese bloque. Pero el punto es, sencillamente, para ya aterrizar más cerca del presente, que ese argumento de Marcuse, platicado ahí, discutido con los chavos mismos que estaban viviendo al lado de ese muro que separaba los dos pedazos de Berlín y las dos Alemanias, los sensibilizó muy claramente, los sensibilizó y los radicalizó, como se dice así muy sencillamente, los entusiasmó a ver que ya se pueden pensar más cosas. Como quien dice, le dio al clavo a explicar algo que estaba ocurriendo ya en sus sociedades, en esas sociedades por lo menos europeas, vamos a decir, de un capitalismo más avanzado. El mismo Marcuse ya empezó a hablar de condiciones liberatorias en la sociedad. Si se fijan, esto ya nos acerca más a un ámbito más libertario. Y si estaba hablando ya de que esto facilitaba o permitía en la sociedad avanzar desde ya a condiciones de ampliación de libertades. Ese es otro de los conceptos que nos permiten entender lo de libertades democráticas. Ese documento de esa discusión de Marcuse, si me preguntan, ¿y por qué digo que lo teníamos en la nariz? Fue porque puedo imaginarme cómo siglo XXI nos lo puso en 68 en México, impreso en uno de esos cuadernitos que publicaban por esos años. En marzo, abril de 1968.
No sé si me entienden, alguien se dio cuenta que esto es importantísimo, chavos, compartir, rolar, háganle como puedan, ni siquiera es edición oficial. Si se fijan en el cuadernito del siglo XXI, si van a alguna biblioteca, verán que es una transcripción directa de lo que se dijo en las charlas, se puso en librito, el siglo XXI lo editó y lo puso aquí en México. Y en otras partes de América Latina, pues llegó a toda América Latina. Ah, caray. A ver, lo leímos, algunos intentamos leerlo, no creo que no le entendimos, pero sí sentíamos eso. Y aquí ya voy a acercarme más a México. ¿Qué pasó que en México reaccionó un movimiento que tan aparentemente pues, fue reaccionando a una barbaridad del gobierno de represión muy fuerte a los chavos de las vocacionales y de la 8TN, luego que el bazucazo y luego que la reacción y el no diálogo? ¿Por qué hubo tanta reacción a esto? Pues porque en México se acumularon no solo una serie de demandas históricas de la represión a movimientos sociales anteriores, acababan de asesinar unos años antes a Rubén Jaramillo, acababan de meter al tanque a toda la directiva del sindicato ferrocarrilero, acababan de reprimir unos pocos años antes a los maestros, a varias universidades las habían golpeado fuertemente en los años anteriores, a los maestros, a los médicos, en fin. Había tanta represión ya en México, prácticamente desde 56, hablé hace rato de 53 por otras razones. En 56 en México empezó el desmoronamiento de la expectativa de que la Revolución Mexicana seguía adelante. ¿Por qué? Quien se acuerde, pasó una cosa verdaderamente horrorosa en ese año. La gran promesa de nivelamiento social que la Revolución Mexicana ofrecía a los jóvenes hijos de campesinos e hijos de obreros, de ayudarles con beca completa y con dormitorios y todo, a poder tener educación superior, es decir, de realmente que la revolución les ayudara a caminar adelante, fueron suprimidos por la tropa. Los dormitorios del Poli fueron suprimidos por la tropa en 1956, a la mala. Es decir, fue una gran movilización, antes que la de los maestros y antes que la de los ferrocarrileros. Esos años, esos 50 en México, fueron durísimos para toda lo del Tlatelolcazo. En ese tiempo no lo reconocían. Aparentemente eran esos estudiantes descocados que se lanzaban a la calle. Pues no, fue un movimiento mucho más amplio y popular, nomás puede uno ver las fotos, las películas, ya hoy está más claro el escenario. Una inmensa reacción social de muchos sectores sociales resentidos, que tenían mucha furia tal, pero que se combinaba con esto otro que les acabo de comentar. También estaba el rock and roll, su inmensa fuerza, pero en la que se arroparon de manera, pues yo diría que formidable, día a día y sector a sector, muchos otros sectores de trabajadores, de amas de casa, de mujeres mexicanas, nomás de uno las fotos así de las manifestaciones, o si uno anduvo por ahí, nomás recuerda cómo se juntaban los contingentes a rastro. Eran tantos contingentes de otros sectores sociales en las marchas del 68 en México, como de los mismos estudiantes. Es decir, que había un conjunto de demandas cargadas con todos estos significantes que venían de diversos orígenes. Sí se peleaba por no a la guerra de Vietnam, sí por paren las bombas, sí por una serie de condiciones. Hasta se empezó a ventilar esta discusión moderna, no es que no hubiera feminismo en México en ese tiempo, pero de mejores condiciones de derechos a las mujeres, etcétera, que prácticamente en ese momento en México fue una reacción muy entusiasmante, sorprendente. Siempre el argumento que ahora dan los explicadores del gobierno fueron rebasados con cada cosa que hacía el movimiento social de 68. Estaba cargado de todo esto, eso es lo que yo estoy queriendo compartirles a ustedes. Estaba cargado de mucha esperanza, de mucha visión de futuro, de muchas expectativas y de mucha resonancia de lo que estaba pasando en otros países. Podríamos acercarnos un poco, pero ya si quieren profundizamos después de que veamos lo que pasó después. Ahorita vamos a platicar un poco más de lo que pasó después. Solo un par de detalles adicionales que sí me gustaría comentar. Están muy ligados a nuestro caso mexicano y tienen que ver con los compañeros españoles de la Federación Anarquista Ibérica, de la República Española del 33. O sea, antes que Chile, antes que otras repúblicas que democráticamente ganaron el poder con una gran carga de, digamos, de protagonismo socialístico, en 1933 en España son ganadas unas elecciones con esa carga y en donde las principales fuerzas sociales son la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores de España,
que es el brazo trabajador de la Federación Anarquista Ibérica. Es la experiencia social más amplia que ha habido en el planeta de un avance socialista libertario, vamos a decir, a nivel de llegar a ser parte de una opción democrática que llega a un gobierno en un país. ¿Qué pasó inmediatamente después, entre 36 y 39, con esa república? Creo que más o menos ya quedó claro la historia, que fue brutalmente reprimida no solo por la monarquía española, que dio un golpe de Estado, sino apoyada por los aviones alemanes del nazismo. Es decir, la represión a la República Española brutalmente ejercida no solo fue por razones internas de su propia estructura de poderes, que sí, tal vez habrá sido mayoría en la República Democrática, pero tenía poderes muy fuertes de orden monárquico en su interior. No solo eso, fue también un apoyo verdaderamente formidable del aparato represivo alemán, que se estaba ensayando. Si se fijan en las fechas, casi inmediatamente que es derrotada esa República Española del 33, esas mismas fuerzas alemanas ya están listas para invadir Polonia, Checoslovaquia y echar a andar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento histórico, ¿defendieron los gobiernos democráticos del orbe occidental a esa república? No, por supuesto que no, ni uno solo. Unas modestas, pequeñas brigadas internacionales de chavos, como los que estamos aquí, que se lanzaron desde donde pudieron, cada país a su manera, unas poquitas personas, apoyaron a esa república y a esa llamada guerra civil, que era, digamos, un primer frente, se pudiera decir, de esa gran guerra mundial, pero en el que se estaba librando una batalla de si este tipo de tendencia socialista libertaria tenía un chance como para prosperar como opción para otros países en el planeta en esos tiempos. Por supuesto, las fuerzas llamadas democráticas de muchos estados occidentales voltearon la cara para otro lado, aunque luego se enfrentaron al dilema de qué hacer con los nacionalsocialistas, ¿no?, cuando España estaba derrotada. El caso es que después de 39, ya creo que han escuchado ustedes, y parte de la bibliografía que tenemos aquí en las mesitas da cuenta de que una significativa parte de ese exilio español se vino para México. Y ahí es donde conectamos también otro hilo con nuestra experiencia 68 era mexicana. Quienes andábamos muy inquietos, pues, ¿qué hacer con nuestro país, etcétera? Y digo, antes de la propia explosión de julio del 68 en México, pues de alguna manera u otra estábamos, fíjense qué paradoja, volteando a ese tipo de experiencias, porque los hijos de esa emigración española, de todas las tendencias, no digo que solo libertarios, también comunistas, también socialistas de otras tendencias, y bueno, eran principalmente esas tendencias las que prosperaron por acá, pues ya estaban en la universidad con nosotros, estaban trabajando en alguna empresa por ahí, ejercían una influencia en lo que pasaba en la sociedad mexicana. Ejercieron una influencia en el 68 mexicano, ¿saben cómo? Simpaticísimamente, por toda honestidad se los puedo decir, nos ayudaron a enlazar hasta con los propios viejos magonistas. Nos regañaron, oye, ¿qué andan leyendo ustedes nomás a Che y a Trotsky? Está bien, si quieren, léanlo, pero caramba, platiquen con la gente que sigue reivindicando otras maneras de pensar el futuro de la sociedad mexicana que tienen ustedes ahí frente a sus narices. Y frente a sus narices no solo teníamos a Marcuse por un lado desde Alemania, que llegaba rapidísimo, nos lo ponían en la mesa de la librería, sino también, si queríamos, y esto gracias a los compañeros libertarios españoles, pudimos acercarnos a esa otra experiencia, a revitalizar parte de esto, de una manera que pues, esta gente, aunque haya salido en el exilio y tal, pues, eran de los que estaban divulgando, tenían varias editoriales en México, reproducían no solo textos mexicanos, sino de toda esa experiencia europea, y también de parte de la experiencia que estaba ocurriendo en los propios Estados Unidos y en otros estados, digamos, del planeta. Entonces, digamos que de pronto se acomodaron de una manera formidablemente rica, crítica en México en ese tiempo. Todos estos componentes, sí, cheguevaristas por supuesto, sí, de la olas, claro, sí, de toda clase de tendencias socialísticas y también libertarias. Eso es lo que normalmente no cuentan las versiones públicas de lo que pasó en 68 en México, lamentablemente. Cada quien a veces quiere como celebrar lo que es
el santo de su devoción, como dicen. Entonces no cuenta lo que hacían los otros, pero después dice que a nuestro comité de lucha me tocó estar en uno, en el centro de eso, mucha llegada toda clase de, no solo panfletos, influencias, sugerencias, folletos, etcétera, de todo esto que les hablo y hasta demás. Llegaban también del campamento José María Morelos y Pavón de las montañas del sur de México, de los maestros alzados en ese tiempo, Genaro Vázquez y los compañeros que ya estaban ahí alzados con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Y también llegaban recuerdos de los que se habían alzado en Chihuahua un poco de tiempo antes, en el 65. Es decir, había varios Méxicos de pronto, todos confluyeron en el 68 y confluyeron con todas estas otras influencias de otras partes del mundo. Y por eso, yo creo que por eso estaban aterradísimos los funcionarios mexicanos de ese tiempo. Ya no sabían por dónde les brotaba por todas partes aquí. Y por eso se les ocurrieron las soluciones macabras que se les ocurrieron. Y aún así, permítanme decir, y creo que con esto vamos a dejar el paso al siguiente capítulo, y aún así, yo diría que por más que hayan asustado a mucha gente, hay que reconocerlos, y si golpearon muy fuertemente era porque tenían, por decirlo así, la psicología militar clara de que un golpe así de fuerte como el 2 de octubre, del 2 de octubre, era para tratar de literalmente arrinconar a la gente que hubiera estado en movimiento, ¿no? Aterrorizarla, se dice en términos prácticos. No lo lograron con todos, por supuesto. En los años subsiguientes, póngale que haya sido la mitad o hasta si quieren 2/3 partes, pero de 400,000 gentes que poblaron el Zócalo de manera, por decirlo así, insurgente, que les estaba prohibido antes del 68, no podíamos ir al Zócalo a protestar por nada fuera del orden institucional antes del 68, y que después del 68, aun si parte de esa gente ya no haya querido saber ni si fue una manifestación ese año, otra parte de la gente sí quiso seguir. Y justamente después del 68 empezaron a prosperar desde realimentaciones a movimientos campesinos, desde muchísimo trabajo con grupos de trabajadores aquí en la zona metropolitana y en otras partes, desde movimientos muy, vamos a decir, radicales de reorientación de la vida académica de las universidades, no solo a cambiar su currícula, sino a vincularla a trabajo social popular, a hacer las universidades, hasta se habló de Universidad Pueblo en Guerrero o en la UNAM, de hacer universidad en autogobierno con vinculación popular. Es decir, que se empezó a hablar en todos los ambientes en donde se había, digamos, vivido la experiencia 68era, pues avanzar hacia nuevas cosas. No voy a negar para nada, y esto es lo más evidente, aunque a veces quiere contarse como si hubiera sido el único capítulo post-68 en México, el de muchos grupos, por lo menos 2 docenas de grupos que se lanzaron a la guerrilla, ¿no? Digamos, se lanzaron al movimiento armado, suponiendo mucho con el modelo ese cubano de el poco guerrillero, el que había hecho prosperar, digamos, la apariencia, la retórica del Che Guevara, había hecho prosperar la apariencia de que con un poco guerrillero instalado en un lugar inexpugnable en las montañas, se puede avanzar a precipitar las condiciones revolucionarias en un país como los nuestros en América Latina. Digamos, entre sus propios colegas cubanos lo regañaron bastante, ¿no? Oye, espérate, ¿no? Y todo el movimiento popular urbano que soportaba ese trabajo en la sierra, y qué onda, y todas las demás fuerzas sociales cubanas, ¿no? Sí, no era tan fácil, no era tan ilusorio suponer que los poquismos guerrilleros iban a dar salida a los movimientos de liberación en América Latina. Sin embargo, se lanzaron muchos grupos en esa perspectiva, aquí en México y en buena parte de países latinoamericanos. Sin embargo, no prosperó lamentablemente. Muchos reconocieron, dieron para atrás, cambiaron las cosas, pero en cambio otros trabajos sí han prosperado, otros trabajos en una educación más popular. De hecho, el concepto mismo de educación popular en México ha ganado mucho camino. ¿Y por qué? No solo por un trabajo, digamos, específico o trabajo así de las partes más progresistas de la iglesia, no, por una alianza a veces de gente que hacía trabajo de base en las comunidades eclesiales, pero también con gente muy libertaria y con gente que hacía un trabajo directamente con la gente por aquí y por allá. Entonces, en el movimiento campesino, en el movimiento de trabajo universitario, en el movimiento obrero, y también
ya es un componente que creo que mi colega va a hablar un poco con más detalle. Hay otro formidable componente que podríamos llamar del comunalismo indígena mexicano, o el comunalismo indígena de estas tierras, por no decirle mexicano o mexica, ¿no? Porque hay de muchas identidades culturales. Es decir, que la propia condición más sensible, más radical, incluso el mismo Ricardo Flores Magón ya lo había dicho, ¿no? Si podemos esperar o aspirar a que alguna vez el pueblo mexicano sea comunista es porque ya lo ha sido de alguna manera, fue su frase, ¿no? Y se refería a toda esta experiencia de comunalismo que a pesar de la colonización sobrevivió en multitud de rasgos propios, de rasgos de comunidades que defienden literalmente gobiernos propios, formas propias de hacer sus cosas, maneras de manejar la tierra de una forma bastante directa y de defender las territorialidades como identidades culturales bien defendidas, pues hasta el grado que creo que tienen expresiones contemporáneas muy valiosas. Es decir, que el 68 en el planeta, como ya intenté bosquejar, un formidable nudo de fuerzas novedosas, de fuerzas innovadoras, que a nivel civilizatorio reventaron algo, lograron romper con la inercia de un cierto tiempo, con la inercia en un momento dado de la vida de la humanidad, y lograron empujar como a que se rompiera una cierta inercia post Segunda Guerra Mundial. Y aunque fuera un momento, un pequeño momento, duró meses, duró si acaso un año o dos en varios de los lugares donde se estableció este tipo de nuevos escenarios, se entrevió esa perspectiva, lo que decía Marcos, lo que decían los libertarios españoles, lo que decían los compañeros antiautoritarios en varios países de Europa y de América Latina. Y se retornó mucho inmediatamente después del 68, o durante, y lo vimos con la reedición de muchas obras libertarias. Si la gente no sabía ni qué era eso del comunismo libertario, quiénes son los anarquistas, etcétera, de pronto hubo una profusión de ediciones de viejos textos libertarios, pero por todas partes del mundo, ¿no? Aquí en México y en muchos lados, en toda clase de lenguas. Es decir, la gente volteó a ver que había otra vertiente de pensar la realidad, de aspirar a una realidad diferente, que prácticamente estaba ahí. Los acontecimientos del 68 habían permitido pensar que era posible, que era viable, y que no solo entonces permitieron que alguien en particular se acreditara el 68 como fue un trabajo de estos, o lo hicieron tales otros, o menos. Para muchos ni siquiera es claro en qué tantos rincones del mundo estalló esto, quiénes se levantaron por esto, cuáles fueron las demandas del 68. Solo si uno les escarba un poquito empieza a ver toda esta riqueza. Y yo en ese sentido pues les animo, ¿no?, a voltear a ellos, y si estamos recordándolo hace un ratito que pasó, sigue vivo. El 68 está ahí, está nutriendo lo que está pasando en este tiempo, está nutriéndolo con experiencias que calentaron mucho nuevas opciones sociales, que alimentaron nuevas experiencias sociales y que pues siguen vigentes de varias formas, como experiencias, como experimentación socialista de hecho, que prácticamente está alimentando nuevos cooperativismos, nuevas prácticas comunales, nuevas prácticas académicas, en fin. Si quieren platicamos más, pero pues después de platicar un poco